Y hablando de proyectos, hoy quiero contarles la historia de Anita Sicilia. Ella es colega, es periodista de radio, de televisión, pero tiene un proyecto desde 2017 muy interesante en las cárceles de nuestro país. Ella comenzó con un proyecto que se llama Libros en los Pabellones. Y a partir de ahí, de recorrer las cárceles, justamente llevando libros para los presos, empezó a impulsar una fundación que se llama Fundación AS. Pero para contarnos cómo arrancó este proyecto, cómo surgió esta idea, vamos a saludarla a Anita, que tiene un bebito muy chiquito y que recién lo acaba de dejar. Anita, ¿es así? Así es, hola Ana, toda ¿Cómo la andás? audiencia, todo el equipo, gracias por este rato, un placer hablar con vos. Bueno, ¿se quedó bien el niño, niña? Sí, ahí lo dejé con el papá y estaba viniendo la abuela, entonces te escribí a vos y escribí a mi mamá, está llegando, ¿no? Porque tengo dos bebés, Ah, ¿de qué? ¿Cuántos 2 años, meses? uno de 2 y el otro de 3 meses. Entonces, el otro ya es más grande, pero tiene pañales, entonces son dos bebés con Todos pañales. bebés, claro Hay que sí. que organizar todo, sí. Así sea para 15 minutitos, media hora, lo que sea, es organizar todo. Pero ya estamos muy bien, así que Anita, contenta. ¿cómo empezó, cómo surgió la idea de este proyecto de los libros en los pabellones? Mirá, surge, como siempre digo, sin querer queriendo, porque me invita alguien que menciono siempre también, a Julián Maradeo. Él es colega, es periodista, escritor, investigador, y Julián era tallerista en la Unidad 9 de La Plata, en un espacio que se llama El Ágora, donde hay diferentes personas detenidas de diferentes pabellones. Entonces es como un mix de toda la cárcel, por decir de alguna manera. Y él estaba ahí dando su taller de escritura ya hacía como 8 años, esto en el Mm, 2017. mira. Y él ve que yo en ese momento tenía un blog y publicaba entrevistas que le hacía a mujeres que se reinventaron, no precisamente mujeres conocidas, sino, viste, la amiga de una amiga que, no sé, dejó todo y se fue y se puso, qué sé yo, Historias de anónimos. exacto, y reinventadas, de mujeres reinventadas. Él vio una de esas entrevistas, una de esas notas, y me dijo, che, ¿no querés venir a contar tu experiencia con la escritura? Digo, pero me lee mi mamá y la mamá de la entrevistada, seguramente. Le digo, no es nada. Dice, no, pero está bueno. Bueno, y me contó que estaba dando este taller en la Unidad 9 de La Plata, en un espacio que se llama La Hora, y fui. Y bueno, lo que nunca imaginé es que 8 años después iba a mirar para atrás y iba a ver, nada, sucedió todo esto, ¿no? Recorrido más de 55, 60 cárceles, institutos de menores, bueno, hoy ya en esta nueva etapa, hogares de niños, aldeas indígenas, todo con el libro como herramienta de transformación social, todo con este, como leitmotiv de llevar libros y entregar ejemplares, hacer llegar la lectura a lugares donde quizás es un poco no tan accesible o donde no está la lectura a mano, pero bueno, empezó todo el camino en cárceles y eso es lo que nos lleva hoy acá, ¿no? También de alguna manera a la charla. Anita, ¿cómo es cuando llegás a una de las cárceles con tus libros? ¿Cómo es todo ese camino? Porque en general, viste que las cárceles tienen como una mirada, o hay bastantes prejuicios o mitos en torno a, bueno, ¿cómo haces? ¿Tenés miedo? ¿Llevas los libros y cómo te reciben? Digo, ¿cómo es ese llegar con tus libros y todos los mundos, ¿no?, que se abren a partir de esos libros? Y mira, hay algo que se da muy piola y quiero mencionarte algo, Ana, antes de continuar, que lo suelo decir siempre a menudo porque por ahí yo me compenetro tanto en esta actividad que hago, que es por fuera de todas mis otras actividades, digo, lo hago de honor, con mucho amor, con mucha convicción, porque creo en el libro como herramienta de transformación social, porque creo en la lectura como una revolución silenciosa. Y a veces por ahí me embalo al hablar y viste, es todo como sonrisas y me encanta lo que hago y lo que hacemos como equipo ahora como fundación. Y no quiero dejar de decir que la idea no es romantizar las cárceles y tampoco romantizar a las personas que están privadas de libertad, porque Claro. en muchos de los casos por algo están ahí, a veces no, pero bueno, en la general se supone que están ahí cumpliendo
una condena o esperando una condena, como en la mayoría de los casos se están dando. Insisto, no quiero romantizar la vida en la cárcel, ni de la persona que está detenida, ni mucho menos las cárceles. Así que dicho esto, nada, hablo con la soltura de siempre porque amo mucho lo que hago y nada, algo que empezó de manera individual, como te decía, se fue generando y sigo llegando a cárceles y respondiendo un poco tu pregunta, es porque la recepción es muy buena. En muchos casos siempre me están esperando en el pabellón porque la idea es ir a los pabellones que me invitan cuando un detenido o una detenida o un familiar de ellos me dice, che, Anita, ¿por qué no le llevas libros a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino, a mi hermano? Entonces, así uno fui llegando en la primera etapa, ¿no? Y fue creciendo el proyecto, fue creciendo por la demanda y la buena recepción que hay en el ámbito y que había, y espero que haya siempre en el ámbito carcelario. Entonces fue medio una especie de efecto contagio, Ana, fue como, bueno, yo llegué por primera vez, como te decía, a la Unidad 9 de La Plata con la invitación de Julián, y después pasó que al tiempito, medio en la jerga se dice, ¿no? Como romper un pabellón cuando se les da traslado y los mandan a otras cárceles. Me pasó que yo tenía un grupo en la unidad 9 de 25 más o menos, 20. Sí. Uy, ya, se nos Más cortó. menos detenidos, y de pronto llegó un día y había 5. Y dije, ¿qué pasó? Claro. Y a raíz de eso, que fue como algo negativo, porque es muy difícil mantener un grupo y darle un taller a un grupo de manera, así Sí, por decir, continúa en bueno, el tiempo, digamos. sostenerlo en el tiempo porque te los van trasladando, algunos se van en libertad, otros se van con domiciliaria, o otros, digo, no es lo más común, pero sí tenés el tema de los traslados. Entonces, gracias a esa como noticia negativa de llegar y encontrarme un día con 5 pibes y decir, che, los demás, no, rompieron pabellón, se fueron de traslado. Y ahí como que empezás a entender determinadas cuestiones con las que te vas a ir topando, Claro. y en vez de ponerle que eso me tire para atrás o decir, bueno, y ahora. No, fue como, bueno, ¿y dónde están los otros? Y todos se conocen con todos, ¿no? Ahí adentro, y bueno, fue, no, fulano se fue a tal unidad, el otro está en tal otra. Y de pronto fueron pasando los días y esos que se habían ido de traslado empezaron a contactarse o conmigo o con alguno de los detenidos del grupo con el que yo daba de clase, y ahí es donde empieza a tomar esto otra preponderancia y otra, bueno, en la realidad que hoy estoy viviendo, ¿no? De que recorrer 50 cárceles fue que, porque ellos se van corriendo la bola de pabellón en pabellón y te dicen, che, ¿cuándo traes libros a esta unidad? Entonces, ahora sí, respondiendo a tu última pregunta, la recepción es muy buena. Es como raro, ¿no? Que alguien de pronto golpea ahí, hola, llega al pabellón y traes libros. En muchos casos, cuando voy a otra provincia, voy con la valija llena de libros y abro la valija en el medio del pabellón y todos se quedan mirando como diciendo, ¿qué hace esta loca con una valija acá adentro, con Y libros? libros. Sí, y ahí cuento un poco cómo empezó el recorrido, por ahí algunas cuestiones más personales de la vida que a mí también me motivan a seguir llevando libros. Hay algo que cuento siempre como ante las caras como de sorpresa de, ¿qué hace esta loca trayendo libros, no? Cuando hay una realidad también que, digo, a veces, nada, el tema de la comida en las cárceles, el tema de que duermen, son El 10 hacinamiento, la cantidad de presos en celdas pequeñas y bueno, todo lo que por eso. sabemos. Por eso digo, yo me cuelgo por ahí y empiezo a hablar y parece que uno está romantizando un montón de cosas, pero es en realidad lo que la lectura, la literatura te lleva a hacer, pero siempre dejo en claro, che, están pasando todas estas cosas también. El tema es que uno no, por lo menos yo no, cuando fui por primera vez, no fue, voy a cambiar el mundo, voy a cambiar las cárceles, voy a cambiar el sistema penitenciario, ni de acá ni de otra provincia, no. Es como, bueno, el granito de arena que puedo aportar yo como ciudadana de a pie es esto que a mí en lo personal, quizás suena un poco egoísta, pero en lo personal a mí me hace muy bien. Para mí fue medio como también una forma de sanación de cuestiones personales mías y poder compartirlo y que trascienda, ¿no? De lo individual a lo colectivo. Me parece que, bueno, hay mucho más por hacer y hay muchas otras cuestiones para hacer. Pero bueno, la recepción siempre es tan linda y tan efecto contagio, que esto, me escriben familiares diciéndome, no sé, che, mi hijo, mi marido, mi novio, mi novia, están leyendo un libro que le dejaste, gracias, me lo prestó a mí, ahora me pide que le lleve libros. No sé, se generan cosas muy lindas y bueno, y la demanda es permanente, entonces es
Anita, bueno, se nos Sí. corta. ¿Qué libros le llevas? ¿Qué tipo de libros le llevas? ¿Les recomendás? ¿Cómo es ese momento, digo, después de esta primera charla, introducción que vos les das, que me imagino que por ahí los que nunca te escucharon o no te conocen te deben mirar con cara diciendo esto que decís vos, ¿no? ¿Qué Claro. hace esta mujer acá? Que me trae libros. Pero, ¿qué tipo de libros solés acercarles, llevarles, les recomendás, le decís, bueno, no sé si te gusta, no sé, ciencia ficción, les llevas ciencia ficción, si les gustan los policiales o de investigación, divulgación, bueno, no sé qué tipo de libros solés llevar en esa valijita que trasladás. Sí. Mira, bueno, al principio era así con la valijita y después gracias, bueno, a todo el trabajo que se dio y de cómo impacta y cómo se fue viralizando, hablando en términos no más por ahí de redes, pero eh, el proyecto creció un montón y hoy por suerte el último tiempo me acompañan 2 empresas de logística que se trasladan los libros a todo el país gracias a estas 2 empresas, así que estoy como muy contenta por eso, pero en esa valija o en esas cajas es bastante diverso y trato de que se asemeje a cualquiera de nuestras bibliotecas. Claro. Hay algo que sí debo admitir, Ana, que y no quiero pecar de vanidosa ni de agrandada, pero son libros maravillosos los que nos donan. La Son verdad, libros donados. son todos libros donados. Así arrancó el proyecto cuando yo te contaba de la unidad 9 donde empecé Claro. a ir en Plata, fue porque pedí por primera vez, cuando me sumo al taller, digo, bueno, che, si voy a ser tallerista, me sumo acá a dar un taller de literatura, tenemos que armar nuestra propia biblioteca. Y uniendo un poco con tu primera pregunta, arrancó así, yo pedí en redes sociales, en ese momento, hoy ex, pero bueno, era Twitter, Claro. pedí, chicos, me estoy sumando a un taller en una cárcel, ¿alguien tiene algunos libros para armar una pequeña biblioteca en nuestra aula? Y ahí 380 libros conseguí. Una Obvio barbaridad. que algunos eran más para descarte, ¿viste? Porque a veces pasa eso, que en la donación te mandan algo que por ahí es para tirar y decís, che, tiralo, este libro no lo lees vos, yo, ni nadie. Y eso también se fue perfeccionando durante estos 8 años y respondiendo ahora última pregunta un poco es, se fue perfeccionando en estos 8 años y fueron pasando cosas maravillosas desde que, no sé, entré, por ejemplo, hace 2, 3 años, fui a la unidad 6 de Rawson, fui 2 años seguidos. A pabellones diferentes. No, fui a los mismos pabellones porque había prometido que volvía. Y ponele, llego a uno y me dicen, ¿tenés algo de Maquiavelo? El Príncipe, ¿algo tenés? Me dice uno, pero me increpó, mientras estaba entrando. Y yo me reía y me enojé a la vez conmigo misma porque dije, ay, sí, lo tengo varios ejemplares, pero lo dejé en el depósito. Digo, bueno, te lo mando. No me vas a mandar nada, te lo mando. Y después se lo mandé al mes por un defensor oficial y llegó y entró el libro. Después me pasó a ponerle en la unidad 1 de Olmos, que también uno de los chicos, fui 3 veces seguidas. Algunas unidades voy varias veces porque me vuelven a invitar y como que no puedo decirles que no. Y bueno, me había pedido uno de los chicos de Rolón. Me dijo, Sí. ¿tenés algo de Rolón? Pero me lo dijo despacito y al oído, ¿viste? Y después me ha pasado, bueno, en Entre Ríos, en la cárcel, en la número 8 de Concordia, me pasó que me pidió uno de metafísica, y también me pasan cosas que por ahí yo, cuando voy separando, cuando vamos armando las cajas, dije, tenía libros de metafísica y de yoga, de una donación puntual que alguien me había hecho. Yo dije, no, metafísica, yoga. Y hay cosas que a veces medio, no sé si es el prejuicio, qué, pero trato Los de armar. apartaste. Claro, como de, no sé, pongo no fiction, pongo, qué sé yo, algún ensayo, pongo alguno de historia piola, trato de poner un solo diccionario o no poner, depende del contexto al que vaya, Sí, como bueno, o también lo que tenés a disposición, me imagino, en función de las sí, donaciones. pero volviendo a eso, es como, hoy por suerte tenemos un depósito lleno de libros, ya entregamos más de 13.000 libros y creo que debemos tener una suma parecida guardada a disposición, que va rotando permanentemente, porque ahora entré en San Juan esta semana, ingresé 200 libros,
tengo 150 libros más que van a un instituto de menores la semana que viene, tengo que preparar 200 libros más para Mendoza, entonces es como una rotación continua. Claro. Pero también agradecerle mucho a nuestros colegas que, bueno, yo ahora no estoy ejerciendo la profesión, pero mientras la ejercía y estaba en la radio o en la tele, me venían con las bolsas de los libros de sus casas y en el canal, en la radio, en el garage del canal, en donde sea, me iban pasando las bolsas de libros, y eran libros maravillosos, y de ahí tengo también que armé un gran depósito. Y después autores, que no los quiero mencionar porque me piden confidencialidad, pero autoras muy grosas de nuestro país, que de manera muy generosa me mandan los ejemplares o el remanente o los ejemplares que por ahí les corresponden a ellas por editorial, me los mandan a través del manager de la editorial. Entonces, no te puedo explicar, Ani, la cantidad de libros maravillosos y de títulos y de editoriales hermosas que tenemos, y lo que trato de hacer es un mix. Por ejemplo, ahora en San Juan, que ingresamos 200 libros, es, bueno, unos 100 que están nuevos, tipo etiqueta, nuevos, y unos 100 que están, por ahí algunos las páginas un poquito más amarillas, pero son títulos que decís, mira, Gabriel García Márquez. El Maquiavelo. El claro, que te pedían. García Márquez, bueno, no sé, de los más clásicos a los autores más modernos, y insisto, también agradezco mucho a los autores y autoras que me mandan, viste, la cajita con, no sé, me dicen, che, mira, estos 10 libros me pertenecen a mí, pero te los quiero sumar al proyecto. Y es oro en polvo, viste, yo a veces agradezco permanentemente por privado o les mando un mail a, no sé, bueno, una de las autoras más reconocidas de Argentina, le mando el mail a veces. Fulana, mirá, tus últimos libros metí 2 en la cárcel de Catamarca de mujeres, mirá, llevé 2 a Salta, metí 2 como para que también sean parte, ¿no? Porque claro, el proyecto es gracias a los libros que la gente dona, si no sería imposible. Así que eso lo agradezco mucho, y bueno, cerrando un poco la respuesta a tu pregunta, trato de que sea un equilibrio y más o menos lo que uno pueda llegar a tener en una biblioteca, ¿no? Qué sé yo, historia, ensayo, no fiction, literatura en general, algunas historietas, bueno, un poquito de todo. Y sí, debo admitir que, por ejemplo, quizás por prejuicio, no llevaba yo, no sé, ¿cómo es? Me sale sanación, pero... sí, de autoayuda. Autoayuda. Yo al principio no llevaba. Y me pasó que, por ejemplo, en Ushuaia, en la alcaidía de mujeres, las chicas me pedían todas algo de autoayuda, algo que les haga bien, me decían, ¿no? Claro. Y después me pasó también en la unidad 43 de González Catán, el referente del pabellón, me pedía algo de Paulo de Coelho. Y entonces empecé a sumar. Entonces tenés en una caja de 200 libros, te encontrás autoayuda, historia, bueno, literatura en general, no fiction, y es un poquito, nada que envidiarle a nuestras bibliotecas. Claro que sí, me imagino. Anita, quiero saber qué te dicen cuando volvés, leyeron alguno de los libros, ¿qué les generó la lectura en cada uno de estos internos, presos, presas? Mirá, me pasan cosas muy maravillosas. Por ejemplo, quizás te lo cuento. Ahí está, que por ahí ilustra más la respuesta, pero hace un año me escribe una persona de Trelew, en Chubut. Yo había ido en el 2021 y Anita, estás como que por momentos te quedas congelada. No sé si es la señal o qué. Entonces, ¿me escuchás bien? ¿Sí? Ahora te escucho bien, se te congela un poquitito la imagen y la voz. Pero bueno, vamos a seguir ahí. A ver, ahí. Sí. Dale. ¿Qué pasó con esto que preso que te escribió? Sí, entre Me escribió un detenido. Yo lo había conocido. ¿Se corta? Un poco, pero a ver, sigamos. Sí, no sé si es el lugar, tu conexión o qué, pero bueno. No sé si no, por ahí me... Dale, a ver. Puedo conectar desde el celular. Bueno, vamos a seguir, que ahí te tengo. Dale. Dale. Bueno, y entre me escribe esta persona, que el libro que le habíamos... Sí. Hacerlo. Vamos a tener que ver la manera de reprogramar, perdón, porque no se te entiende nada. Ay, bueno. A ver, sí, hacemos
nada, conectate si quieres por el celu mientras Dale, dale. estamos hablando con Anita Sicilia. Ella tiene un proyecto que arrancó en 2017, se llama Libros en Pabellones. Va con su valijita, sí, con su valijita llena de libros a cada uno de los pabellones. Ya visitó 50 cárceles de todo el país con sus libros a cuesta. Y nos te estaba contando justamente, Anita, qué es lo que te dijo uno de los detenidos en Trelew después de haber leído uno de tus libros, uno de los libros en realidad que le llevaste, ¿no?, para leer. Así es, ahí se escucha bien, avísame cualquier Perfecto, cosa. estamos bien. Bien, y bueno, me escribió que se lo había dado a la mamá para que se lo guarden, para no perderlo, y me vuelve a escribir al año para decirme que estaba en libertad. O sea, me escribió 2 años seguidos y en la última vez que me escribe, que fue el año pasado, era para decirme que estaba en libertad, que ese libro su mamá se lo había guardado y que él ahora en este momento se lo había prestado a su psicóloga, que estaba estudiando y que estaba buscando trabajo. Pero que ese libro fue como que le cayó en el momento justo, ¿no? Y bueno, y qué decir, ¿no? No lo podía creer cuando te dicen eso y decís, bueno, valió la pena, ¿no? Aunque sea algo en lo mínimo. Después otro detenido que conocí hace 2 años en otra unidad, acá en la unidad 33 de Ituzaingó. Hace 2 años también, yo había llevado una donación de una impresora que me habían pedido y aparte llevé los libros y di la charla que doy siempre. Y hace unos meses, salió en libertad hace un año, pero me escribió hace unos meses porque se acordó que yo le había dicho que cuando él saliera en libertad, si quería, podíamos llevar libros a su barrio. Entonces me estaba proponiendo que vayamos a su barrio a llevarle libros y no solo eso, sino que redoblamos la apuesta y la semana que viene vamos a un instituto de menores donde él estuvo detenido y se fugó cuando era chico. Mira. Pero bueno, hoy está hace un año en libertad, está trabajando y a su vez está como, nada, está en un grupo de una iglesia donde a la noche asisten a personas en situación de calle. Y ahora quiere sumar esto de los libros y sumarse de alguna manera a la fundación. Claro, Entonces, Anita, eso te iba a decir, porque Libros en Pabellones creció tanto que ahora todo este gran proyecto se transformó o continúa en esta fundación que fundaste, que creaste con todo un equipo atrás. así es, sí, somos 8 personas, nada, amigos que quiero y admiro mucho a cada uno en su área y intentamos que cada uno desde su rol, desde su profesión, puedan sumarse al proyecto. Estamos, nada, es todo ad honorem, le ponemos mucho amor y mucha de nuestra energía por fuera de las actividades diarias que tiene cada uno, Claro. así que se valora como el doble, ¿no? Y Ese sí, punto. porque digo, además de ya no solo quedan los libros yendo a los pabellones de las cárceles, sino que van a otros lugares también. Digo, este interno que te convoca para que lleves los libros al barrio, un poco te abre la puerta, ¿no? Para ir por más. Sí, totalmente. Y después pasó, por ejemplo, bueno, así como este interno, nada, una chica que conocí nada, en una actividad en la Feria del Libro. Ella estaba en otra fundación, en Misiones, y me conoce en ese momento, le gustaba la actividad que hacíamos, me dice, che, quedemos en contacto para algo. Finalmente ella después se va de donde estaba, pero bueno, tiene una aldea cerca de su casa, una aldea indígena, una aldea guaraní, y me dice, che, mirá, en la escuelita esta que yo a veces llevo cosas y acompaño, no tienen biblioteca, no tienen libros, o sea, una escuela. Y no tienen mesas ni sillas tampoco. Y dije, bueno, pará, porque yo solo llevo libros y a las cárceles. Y bueno, y ahí hablé con un grupo de detenidos, alumnos míos, y digo, che, chicos, miren, estamos con esta situación. Y bueno, y ellos decidieron juntarse entre ellos, juntar el material entre ellos y en el taller de carpintería hacer las mesas y las sillas para estos 30 niños que no tienen dónde sentarse y dónde escribir. Bueno, yo pedí los permisos correspondientes, tanto al Servicio Penitenciario Bonaerense, que la verdad que se jugaron muy bien porque sí, adelante con la actividad, nos dieron el ok y conseguí la logística para que sean trasladados a Misiones y equipamos una escuela que no tenía silla ni mesas y que Increíble.
una escuela que hace 5 años que funciona y este fue el primer año que arrancaron el ciclo lectivo con biblioteca, libros y mobiliario para los estudiantes. Pero vos fíjate qué importante, porque esto de el libro, que es un poco la excusa, ¿no? Sí. Abre otras puertas y otras posibilidades, sobre todo, digo, más allá de todo lo que vos decís, esto de, bueno, sin dejar de saber de que quienes están adentro de las cárceles están cumpliendo una condena o no, pero están ahí por algo que cometieron, les dan un propósito o tienen un proyecto diferente al de estar ahí, que les cambia también la visión de lo que puede pasar, no sé, rejas hacia afuera, ¿no? El tener un objetivo, en este caso, por ejemplo, hacer las mesas y las sillas para los chicos de una escuela que no tenían dónde sentarse, le genera otra situación interna dentro de las cárceles. Sí, totalmente. A ellos en lo personal, a raíz de esta actividad que hicimos pues, para todos niños de una escuela guaraní, me acuerdo que después de la actividad de la entrega de las sillas y las mesas, que nosotros ni siquiera pusimos el material, solo creo que llevamos un baldecito de barniz y ellos se reunieron entre ellos y generaron conseguir la madera y todo lo que se necesitaba. Y la mano de obra fue la de ellos. Totalmente, entonces digo, eso como que valió el doble y me acuerdo que uno de ellos nos contaba después de la actividad, hicimos ahí como, no te digo un mea culpa, pero como una charla de qué les pasó a ellos con esta actividad. Y uno de ellos, nada, no te digo que un detenido conocido, pero sí de una banda conocida a nivel nacional, me dice, yo hablé por teléfono con mi hijo. El detenido decía que había hablado con su hijo adolescente y que el hijo estaba contento porque le dice, es la primera vez que te veo enganchado con algo que no es malo y que es bueno. Ah, Entonces me dice, estoy contento porque es la primera vez que mi hijo me ve trabajando de verdad y haciendo algo bueno por un otro. Entonces, para mí esto ya valió la pena. ¿qué te parece? A mí, Un hijo que a mí me reconoce a impactó. un padre poniendo la atención donde debe y que Exacto. seguramente tanto lo ha sufrido ese hijo, ¿no? A ese padre detenido. Y calculo, como me ha pasado con otros hijos, donde ven a sus padres ya perdidos y te dicen, bueno, este ya, no, toda la vida va a estar ahí porque va a ser siempre la cualquiera, ¿viste? Entonces, ese relato en la boca de ese padre de que siempre fue funcional a una banda muy conocida a nivel nacional, ¿viste? Y que esté ahí limando, ¿viste? Una sillita para una escuela guaraní y que ese hijo adolescente sienta cierta admiración por primera vez por su padre y decís, bueno, algo bien estamos haciendo, Pero claro aunque sea que sí, sutil. claro que sí, Anita. Gracias por contarnos esta tarea tan grande que hacen en las cárceles, pero que además se abrió para otros lugares, otras puertas, con la Fundación AS, donde 8 personas ponen, como decís, el corazón, el cuerpo, las ganas para seguir construyendo y seguir generando estas lindas historias, ¿no? Que merecen ser contadas. Así es, ahí se cortó un poquito, Ana. Sí, un poquito. Eh, Sí, bueno, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo, gracias por el espacio. Y bueno, nada, un placer A hablar con seguir vos. por más. Anita Sicilia, muchas gracias. Que tengas un hermoso sábado. Saludos a esos bebés que tenés ahí y a los Gracias, ayudantes que son tan necesarios en esta etapa sí, de la maternidad. de oro. Gracias. Un beso enorme. Estábamos hablando con Anita Sicilia. Ella comenzó con el proyecto de libros en los pabellones. Ahora ya tiene una fundación, Fundación AS, con 8 personas que trabajan justamente llevando libros a lugares donde a veces uno no imagina que puedan llegar a generar y transformar vidas, como son las cárceles, los institutos de menores. Y también afuera, ¿no? En los barrios, en los lugares más humildes, donde, bueno, se necesita también tener este contacto, porque los libros, como decía Anita, son una revolución silenciosa. Nos quedamos con esa frase que me pareció tan interesante.